tardes. Hoy vamos a ver un compresor rotativo, cómo funciona, sus características para conocerlo, identificar los bornes, que son estos tres. Aquí es donde va conectada la energía eléctrica. Este es el tubo de descarga. Este es el tubo de succión con su trampa de líquido, que esta trampa nos ayuda a entrampar el refrigerante líquido que viene de la unidad evaporadora y lo atrapa ahí para que no llegue totalmente líquido o líquido al compresor y le ocasione un daño por el choque térmico que se va a generar ahí. Entonces estas trampas vienen ahí. ¿Cómo funcionan estas trampas? Bueno, aquí tenemos una. Esta es una trampa. El refrigerante líquido viene del tubo de retorno, llega, pero en esta parte trae una tapa con orificios que evita que el refrigerante se venga directamente de aquí a esta parte, choca, lo desparrama por los lados y lo acumula en esta parte, aquí. Ahí se queda el líquido, se va gasificando y se mete por aquí, por este hoyo. Y se viene y llega al compresor en forma gaseosa. Por eso estas trampas son mecánicas y nos ayudan a evitar las caídas de presión y que el refrigerante líquido se venga directamente al compresor. Esto es así como funciona. Aquí la vemos, ¿sí? En los compresores rotativos. Estos compresores rotativos, ¿sí?, tienen sus características en esta placa. Aquí nos dice LRA 33, que son 33 amperes. Ese es el pico de corriente que va a alcanzar cuando va a iniciar su trabajo. ¿Por qué? El amperaje aumenta porque hay una resistencia, porque el compresor se encuentra en reposo. Ya que vence ese reposo y que alcanza su velocidad nominal de un 75%, ¿sí?, ese amperaje se cae y llega al nominal, al que va a tener cuando esté trabajando. Ese 33 se divide entre 5 para que nos dé el amperaje que debe de consumir el equipo. También esos datos vienen en la placa que está por fuera en la unidad condensadora, ¿sí? Este es de 115 voltios. Aquí vemos 115 voltios, ¿sí? Y lleva R22. Aquí lleva R22. Este compresor consume refrigerante R22. Pero estos compresores necesitan un capacitor para trabajar que les dé potencia, que les ayude a reducir el consumo de corriente. Estos capacitores, eso es lo que hacen: reducir el factor potencia, ¿sí?, aumentar el factor potencia, perdón, y reducir el consumo de corriente. Tienen una capacitancia. Estos capacitores tienen una energía potencial. Esa energía potencial es la capacidad de almacenar una corriente, ¿sí? Y a esa capacidad se le denomina capacitancia y está dada en faradios, pero como es muy grande esa medida, se utilizan los microfaradios, ya que estos capacitores son de baja capacitancia. Este es capacitor de, aquí lo buscamos, 50 UF. Puede venir en UF o MFD, microfaradios. 50 más menos un 5%. ¿Sí? Aquí nos dice 50 microfaradios. Esa es la capacitancia. Esa capacitancia se puede medir con un capacitómetro. Tenemos que tener un instrumento como este que tenga la función de capacitancia, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Le vamos a medir esa capacitancia para ver cuánto nos da. Voy a poner simplemente un borne aquí y otro acá y lo vamos a medir. Y ahí en el aparato, el instrumento, nos dice 3
.92, ahí tiene 52.1, ¿sí? Este todavía tiene carga, ahí nos dice 52, ¿sí? Y aquí nos dice 50, eso ya lo platicamos en la clase, 50. Entonces, este nos dice que va a arrancar. Tiene dos bornetas o dos bornes, con un borne con 4 terminales y un borne con 2. Normalmente el que tiene mayor número de bornes viene siendo el común, ¿sí? Estos los encontramos como capacitores dual o sencillos. Este es un solo capacitor. Si este me trajera otro borne aquí, serían 2 capacitores, pero este es solo uno, ¿sí? En estos compresores que tenemos aquí, que son rotativos, hay dos tipos de compresores rotativos: los de pistón rodante o lámina estacionaria, que son los más usuales. También los tenemos, ¿sí?, de lámina rotativa o de paleta, a estos motocompresores rotativos. Y estos traen un motor de fase partida, o también les llaman de fase dividida o de inducción, pero en realidad es una inducción electromagnética. Esa inducción electromagnética es el fenómeno que origina una producción de una fuerza electromotriz en un cuerpo expuesto a un campo magnético. Es decir, que el rotor está expuesto al estator, a un campo electromagnético, y ese es el que lo hace girar, lo hace trabajar, ¿sí? Por eso se les llama de inducción electromagnética, por ese campo electromagnético que está en el estator, ¿sí?, y que hace girar al rotor. Traen dos bobinas, la bobina de trabajo y la bobina de arranque, ¿sí? Traen un común, un borne de trabajo y un borne auxiliar, pero esos los tenemos que medir. Yo aquí tengo el dibujo, ¿sí?, para poder apuntar los valores. Este es un borne, este borne es este borne, este borne es este borne, y este borne es este borne. Aquí me simula el tubo de descarga, que es este, y este es el tornillo sujetador de la base protectora que encapsula a las terminales eléctricas. Voy a checar ahorita, voy a ir señalando, voy a checar este con este borne y voy a poner su valor aquí. Este con este y voy a poner su valor aquí, y este con este y voy a poner su valor aquí, para poder identificar los bornes y luego poder hacer una conexión eléctrica, ¿sí? Vamos a ponerlo de arriba hacia abajo para ver si se puede ver el compresor. Voy a checar esta con esta, y ahí voy a poner, a ver si se ve el multímetro, ¿sí? A ver. Lo ponemos, lo tenía en capacitancia, discúlpenme, lo voy a poner en resistencia ohmétrica. Este con este. Checamos el valor, ¿sí? Y ahí tiene 4.0, 4.1. Lo ponemos aquí. 4.1. ¿Sí? Que es este y este. 4.1 ohms. Ahora voy a checar estos de acá atrás, ¿sí? Y vemos también en el multímetro y nos marca 1.7. 1.7, que es este, 1.7 ohms. Y ahora me toca checar este, ¿sí? Checamos este con este. Y nos da 2.8, 2.9, 2.9. Ahí los tienen los valores. Ahora viene la regla, ¿sí? De esos tres valores,
buscamos el que nos dio más, el valor más alto, que es 4.1. Son estos dos que están aquí, estos dos. El borne opuesto va a ser común. Y lo marcamos. Este es el común. Si tenemos un marcador, ahí le ponemos un marcador y le marcamos común. Pero aquí lo dibujamos común. Luego, ¿sí? En ese común me dice que de ahí nacen las dos bobinas. Aquí las dibujo. Sí. Ahora, el valor intermedio le corresponde al auxiliar. ¿Cuál es? 1.7, 2.9. Es el 2.9, le corresponde al auxiliar. ¿Por qué? El intermedio, el más grande intermedio. Porque ya tenemos a las dos bobinas y la bobina auxiliar, por ser de un alambre mucho más delgado el magneto, ese me genera mayor resistencia. Por eso digo que este es el auxiliar. Y el que me genera menos resistencia ohmétrica, que son estos dos, es el running, el de trabajo, ¿sí? Pero así viene su simbología. Start, de arranque, ¿sí? Común. Y running, carrera, trabajo, que vienen abreviación en inglés, ¿sí? Por eso viene start, común y running. Pero es común, auxiliar o arranque y trabajo. Pero así los vamos nosotros a identificar. Ahora, ya que tenemos identificado a los tres, que ya sabemos que este es el común, que es este es el común, este es el auxiliar y este que está aquí es el running, necesita un capacitor para poder trabajar, que le dé potencia, El capacitor va instalado entre el auxiliar y el running, ¿sí? Va a ir instalado entre este y este, running y auxiliar, ¿sí? Agarramos los cables, tenemos 3 cables, aquí están, ¿sí? Ponemos uno en el auxiliar, ahí está, y ese auxiliar va al capacitor. Aquí tenemos 2 bornes, uno de 4 y uno de 2. Este es el que va al auxiliar, ¿sí? Lo conectamos. Observen ahí, auxiliar con auxiliar, que lo identificamos con auxiliar con auxiliar. El running va con el común. Vamos a conectar este que va aquí y lo conectamos en el capacitor. Van separados, no pueden ir juntos. El auxiliar, como regla, siempre va a ir solo. Por eso lo podemos identificar también cuando ya está instalado en el equipo. Que llegamos y revisamos una unidad condensadora. El que veamos solo en el capacitor, ese va a ser auxiliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al running, que es el rojo, que es este, le llega el voltaje a través del capacitor. A este le llega el voltaje a través de este capacitor. Entonces el voltaje tiene que ir aquí, ¿sí? Agarramos una de las terminales donde lo vamos a alimentar, ¿sí? Y le metemos el voltaje aquí. Ahí ya lo tenemos. Esta otra línea va a ir al común a través, primeramente, de un protector térmico. Pero no tenemos ahorita en este momento ese capacitor térmico, ¿sí? Lo vamos a poner directo. Aquí está. Y lo metemos. Observen que ahí está metido en el común. Lo metimos. Ahí está. Común. A ese le va a llegar voltaje. Lo vamos a conectar con este. Ahí está. Observen que este es el voltaje. Uno le debe llegar al protector térmico y del térmico al común. Pero lo vamos a poner directo para probarlo. Al running le llega, ¿sí?, al capacitor,
pero el voltaje le llega a través del running, a través del capacitor, le llega. Necesita forzosamente este capacitor para que trabaje, ¿sí? Y el común directo. Tenemos el cable, aquí lo tenemos, y lo voy a conectar. Van a escuchar el trabajo. Aquí está aventando, vean. Y por aquí succiona. Entonces nos podemos encontrar esta conexión eléctrica en un equipo y deducimos las terminales. El azul que va solo es mi auxiliar. El que lleva al capacitor y le llega voltaje es el running, y por consecuencia el otro es el común. De esa forma también los identificamos cuando trabaja. Lo quito y ya está. Pero ahora algo más importante también. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que cuando nosotros quitemos el capacitor tengamos el hábito de cortocircuitarlo, descargarlo con un desarmador, porque casi todos almacenan corriente. Esa es su energía potencial, ¿sí? Aquí ya le hicimos así, no agarró, pero todos agarran voltaje, ¿sí? Este fue no alcanzó a hacer chispa, pero ya lo descargamos y ahora sí podemos quitarlo. Mientras no, porque podemos tener una descarga eléctrica, ¿sí? Lo quito. Está muy duro, ¿sí? Y dijimos, el auxiliar, ahí tenemos las puntas, va al capacitor y va solo. El running, que ya lo habíamos identificado, va al otro extremo del capacitor. Y el voltaje va con el running, el capacitor, y directamente al común, ¿sí? A este. Yo le meto voltaje a este y a este. Este es el común. Y mi equipo va a arrancar, ¿sí? Últimamente lo voy a probar otra vez. Y cerramos el video. Una va al running, que va al capacitor y le llega al running a través del capacitor. El otro debe de llegar al común. Lo conecto, ¿sí? Ahí está. Y conecto. Escuchen. Ahí arrancó. Entonces, estos compresores son rotativos, ¿sí? Les decía, son rotativos. Son de pistón rodante, ¿sí? O también lámina de estacionaria, están fijas y empiezan a girar. Son rotativos, son de fase partida, ¿sí? Que una fuerza electromotriz o electromagnética en el estator hacen girar al rotor, ¿sí? Estos son permanentes, van en serie, pero cuando se le mete un capacitor de arranque, se le tiene que meter un relevador, porque el capacitor de arranque solamente puede estar conectado en serie de 2 a 3 segundos, no más, porque nos quema el equipo. Ahora, recomendación: nosotros siempre que veamos una unidad condensadora, tenemos que documentar los valores, modelo, la marca, el voltaje, el valor del capacitor, para cuando nos encontremos una unidad condensadora sin capacitor, podamos nosotros tener la información y ponerle el capacitor adecuado. Estos capacitores no deben de ser muy grandes, porque si son muy grandes, sobrecalientan al compresor y lo dañan. Si son muy pocos, no le dan el torque, la potencia para que arranque a la bobina auxiliar, y va a existir un sobrecalentamiento y este compresor se va a dañar. Es muy difícil calcular la capacitancia para ese únicamente lo tienen los fabricantes. Entonces tendríamos que ir
con el fabricante y preguntarle sobre este modelo y qué capacitor lleva. Y de esa forma nosotros podemos identificar la capacitancia del capacitor que requiere cierto compresor. Por eso siempre se tiene que documentar. Bueno, ahí le dejamos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Saludos.